Buenos días. Por la cantidad de tiempo que pasó y por lo que ocurrió en las últimas semanas, por ahí es buen momento para hacer un primer balance de cómo está el gobierno y qué escenarios se abren por delante. Es decir, hay una tanta posibilidad de que ocurra esto, tanto de que ocurra otro, una cantidad menor de que ocurra otra cosa. Uno siempre trata de laburar con escenarios para saber qué puede ocurrir. Ayer salió el índice mayorista del mes pasado con una desaceleración de la inflación muy pronunciada. Apenas un 5%, es alto todavía, pero comparado con lo que tuvimos, una inflación mayorista muy baja. Llamé, luego de conocer ese dato, a las principales empresas alimenticias. Me dicen que están vendiendo muy poco, que tienen una caída de ventas, algunos hablan de 25%, 28%, 30%, y que eso los llevó a hacer grandes descuentos. En general, cuando pasan esas cosas, dejan el precio de lista fijo y hacen descuentos sobre ese precio, ¿sí? Es decir, bueno, si algo valía 1.000 pesos, lo sigo cobrando 1.000 pesos, pero te digo, bueno, si me compras un poco más, te hago un 10% de descuento. Decían que el promedio de descuentos que están haciendo es más o menos un 8%, pero con algunos productos que llegan al 15%. De a poco, muy de a poco, recién empiezan, se ve en algún supermercado algunas bajas, por ahora tenues, no sé, el aceite 1,5%, la harina 2%, pero claramente hay un proceso de caída de precios de las cosas que no se estaban vendiendo. La verdad es que no era muy difícil de prever, de pronosticar, porque este 90% de inflación de los primeros meses se convirtió en una nominalidad un tanto abstracta en tanto y en cuanto nadie lo convalida. Es decir, las empresas venden un 90% más en pesos porque el precio nominal subió 90%. No. ¿Por qué? Porque a ese precio venden mucho menos. 30% menos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos vendías 100, 90% de inflación, debería vender 190 y no. Vendés 140. Bueno, entonces esa empresa no logró convalidar ese precio. Un trabajador. ¿Quién conoce trabajadores que hayan tenido un 90% de aumento en todos estos meses? Es decir, no se convalidó en salarios. Entonces, es de esperar que cuando hay un pico tan grande de inflación, después se desacelere, ¿sí? Bueno, se está desacelerando bastante pronto en este momento. En este momento. Y es muy probable que baje rápido la inflación en los próximos meses, ¿sí? Pensá que ya pasaron los tarifazos, están pasando ahora. Aparentemente no pasan a precio, porque las empresas no venden, no lo pueden pasar a precio. Así que hay un escenario que es difícil decir qué porcentaje de posibilidades tiene que avance, 30%, 40% de posibilidades, de que vos te encuentres con un gobierno que en los próximos meses confluya hacia una inflación muy baja, comparada con la de los últimos años. Porque Macri tuvo inflación muy alta, Alberto tuvo inflación muy alta y estos primeros meses la inflación fue muy alta. ¿Qué pasa una vez que cae la inflación? Bueno, empieza a haber crédito. Y además están dadas las condiciones para que haya crédito porque el Estado no le está pidiendo plata a los bancos. Entonces los bancos tienen más guita para dar crédito. ¿Y qué pasa cuando vos tenés salarios bajos pero hay crédito? Bueno, muchos ni lo han vivido, porque el último periodo inflacionario empezó más o menos en 2007, 2008, y no lo han vivido. Empezás a dejar de pensar en términos de si el sueldo me alcanza o no para todo lo que necesito, y empezás a pensar en términos de cuántas cuotas puedo pagar con este sueldo. Te vas a comprar un jean y una camisa y las pagás en 24 cuotas, entonces pagás 2.000 pesos por mes. Vas a comprar un televisor y te dan 50 cuotas, entonces pagas 10.000 pesos por mes. Es decir, cambia la mirada y cambia la capacidad de consumo de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan de Milei
que está bien dicho utilizar la palabra de Walsh, de la frase de Walsh, de miseria planificada. ¿Por qué? Porque ellos planificaron una baja de consumo muy grande, una suba de pobreza, una suba del desempleo muy grande, y así bajar la inflación. Bueno, eso por ahora está sucediendo. Entonces vos podés ir a un país con un 15-20% de desempleo, con muchos trabajadores además precarizados. Hoy hay un 43% de trabajadores precarizados, pero con una clase media que se encuentra con un dólar quieto, con inflación quieta y con la posibilidad de consumir en cuotas. Bueno, así ganó Menem en 1995, con 18,6% de desocupación. Es decir, los que sí tenían empleo no votaron pensando, uy, que este país no me gusta porque mi vecino no tiene laburo. Votaron a Menem. Bueno, hoy, que yo creo que la sociedad está un poco más egoísta, aún que avanzó hacia el egoísmo, si esto se diera, el año que viene a Milei le iría bien. Bueno, esto que acabo de mencionar tiene un 30 o un 40% de posibilidades de que ocurra. Es decir, avanzar hacia una sociedad en la que Milei por lo menos el año que viene es exitoso, donde hay una parte de la sociedad que se encuentra con una inflación más baja y con capacidad de consumo por crédito, y otra parte de la sociedad muy mal, sin empleo o con empleos muy precarizados, ¿sí? Hay otro porcentaje quizás igual, 30, 35, 40%, que este plan se aborte en algún momento, ¿sí? Porque hay muchos nubarrones por delante. La siembra de trigo y cebada que empieza ahora, se estima que va a ser la mitad, un 50% menos de lo que se creía. ¿Por qué? Bueno, por el dólar bajo, que para un productor grande igual le sigue sirviendo, pero para los productores más pequeños no les alcanza, porque las importaciones de insumos están caras, porque existe el impuesto país, entonces vos en la expo tenés retenciones y en la importación tenés el impuesto país. Es decir, hay nubarrones. ¿Por qué otro nubarrón hay? Bueno, hay entre un 60 y un 80% de posibilidades de que el año que viene haya una sequía que sería o fuerte como la de Macri o más fuerte como la que le tocó a Massa. Bueno, te quedás sin dólares, tenés una corrida, tenés una crisis financiera. Impacta muy fuerte en un gobierno que, como habrán visto, está juntando muchos enemigos que están esperando que le vaya mal. ¿Y qué otros nubarrones hay por delante? Las guerras. Las guerras en el mundo. ¿Vieron la volatilidad que hay en los mercados? Es según cómo está la guerra ese día. Argentina, un país frágil, con una deuda enorme, repito, con un presidente que va juntando muchos enemigos, se encuentra con una crisis financiera generalizada, internacional. Todos esos nubarrones están por delante y son muy significativos y están presentes. La posibilidad de la sequía está ahí. La posibilidad de que haya una crisis financiera internacional está presente. El dólar muy bajo. En la convertibilidad se entró con un dólar alto que fue cayendo de a poco. Acá estamos entrando con un dólar bajo. Es decir, hay un porcentaje de posibilidades de que a Milei le vaya bien, no a todos nosotros, a Milei le vaya bien y el año que viene gane las elecciones, y un porcentaje de que ese plan de miseria planificada se aborte, por distintas razones. Y hay una tercera posibilidad, creo yo, que si no fuera Milei se le podría llamar un cisne negro, pero como está Milei es autoprovocado, ¿viste? Esos errores que son por culpa de uno, ¿no? Es decir, bueno, es un gobierno en donde está Milei, la hermana, qué sé yo, Lidia Lemoyne, el Dipi, digo, tipos que todos los días hacen alguna macana y que ha desarmado el Estado. Está por empezar una manifestación universitaria que se prevé gigantesca. Bueno, los universitarios en el mundo, no solo en Argentina, generan revoluciones. Digo, sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Bueno, eso fue provocado por Milei. ¿Es un punto de peligro? Y yo diría que sí. Yo diría que hoy tiene más fuerza una manifestación universitaria en el mundo que una gremial. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Bueno, es un gobierno que ya han salido varios informes que no está haciendo mantenimiento a los trenes. ¿Qué pasa si un día hay un accidente de trenes? Pues si hay Navarro, eso es un cisne negro. Bueno, es un cisne negro si te pasa
en un gobierno normal, en un gobierno que dejó de hacer mantenimiento a los trenes. El día que tenga accidente, todo el mundo lo va, encima todos los periodistas lo odian a Milei, todo el mundo va a decir, fuiste vos. Ya van 2 veces que me dicen que no le ponen la suficiente cantidad de cloro al agua que consumimos. O la crisis sanitaria que se puede despertar por estos manotazos de ahogado. Digo, te suben la prepaga, después te la bajan, pero no te bajan los medicamentos. ¿Y a quién va a presionar la prepaga? El prestatario. ¿Quién es el prestatario? Una clínica, un médico. Digo, claramente estamos ante la posibilidad de una crisis sanitaria en Argentina. Cuando vuelva el dengue en septiembre, octubre, es muy factible que tengamos un golpazo, colapso en los hospitales. Quiero decir que es un plan que, además de tener 2 posibilidades, blanco y negro, tiene lo que ocurre cuando un presidente abandona a la población, abandono de persona, ¿sí? Por su manera de ver el mundo, porque odia al Estado. Ahora, quizás de los 3 datos que estoy manifestando, el más importante para poner sobre la mesa es que el plan de miseria planificada en este momento está funcionando. Está funcionando. Lo chequeé yo ayer. Hay gente que está bajando los precios de a poco. Una cosa es inflación alta, otra cosa es que se desacelere la inflación baja. Y otra cosa es que algunos precios... me decían también de Unilever, estás hablando ya de limpieza, perfumería, no solo alimentos, que está ocurriendo lo mismo. Bueno, ese proceso que es ingrato, porque deja a muchos afuera, porque genera desempleo, porque genera precarización, pero genera la cantidad de ciudadanos suficientes, complacidos, ¿sí? Como para ganar una elección, que sería la de medio término. Eso está ocurriendo y hay que decirlo, aunque parezca una mala noticia, no es que lo deseamos, o a Luis Turcoma Pochoclo y diga, este tipo cae en febrero o marzo. Eso está pasando estos días. Una baja de inflación muy, muy, muy grande y la posibilidad de que con una baja de inflación empiece a repuntar el consumo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Buen día. Buenas. Bueno. ¿Qué tal? Aclaremos una cosa, que la miseria planificada es para las mayorías, porque la intención es destruir los ingresos, dejarlos por el piso, pensando en una Argentina exportadora, no en consumidores de un mercado interno dinámico. Porque o sea, hay un diseño, digamos... Él lo entendió eso. Él habla solo de la inflación por la emisión. Pero en algún lugar claramente se dio cuenta que necesita que entren dólares y que no salgan muchos. Es decir, poca importación porque bajó el consumo y mucha exportación porque tenés saldos exportables. Bueno, el grueso de la importación no va al todo por 2 pesos, para quien tenga memoria. No. El grueso de la importación va a los insumos de producción. Si vos cerrás persianas, si vos cerrás industrias, tenés menos demanda de dólares. Claro. Incorporás dólares que sirven para la fuga, para el negocio financiero, a través del comercio y la especulación. Se ofrece hoy una serie de herramientas especulativas atractivas, pero sin legislación que vuelva estructural el modelo, la plata grande no viene. Ni la de los organismos multilaterales, que es lo que le está exigiendo hoy mismo, literal. Por eso el fondo... uno de los nubarrones es la falta de dólares. Bueno, ahora, la miseria planificada, tanto en tiempos de Martínez Dios como en este tiempo, viene como definición exacta porque es un plan, es un diseño de país. A mí me lo han dicho ellos, ¿eh? No lo ocultan, ¿eh? Estamos cumpliendo el plan de tener recesión. ¿Pueden prender el aire, que hace mucho calor? El diseño de país tira a la banquina, bueno, depende de quién haga el cálculo, 10, 15, 20 millones de habitantes. Que, por supuesto, pasan a nutrir el ejército de reserva laboral, es decir, mano de obra aún más barata. La Argentina del siglo XIX que tanto admiran, digamos. Ahora, vos hacías bien en señalar qué se opone a ese plan y cómo se evita lo irreversible. Lo irreversible tiene muchos formatos. Ari cuenta todos los días un aspecto de lo irreversible, que es la vida y la muerte. Pero quienes pasamos por situaciones de tensiones laborales, desempleo, despidos y demás, el daño que se provoca en la vida familiar, incluso en la salud mental de aquellas personas que pasan por esa situación de estrés, en muchos casos, si no es irreversible, te cambia para siempre. Te debilita, te quita posibilidades de futuro,
a vos, a tu familia, a tu entorno. Es decir, cuando yo menciono siempre lo irreversible, y es un intercambio que tuvimos el otro día con Juan Grabois, me refiero a lo irreversible desde el punto de vista del pequeño colectivo familiar, de lo individual. Después, obviamente, en términos políticos, puede haber procesos que modifiquen la orientación. Adri, esta semana pasó algo que ejemplifica perfecto este concepto de irreversible que vos marcás. El gobierno sacó ayer esta resolución para retrotraer los aumentos de las demandas. Se calcula que hay alrededor de 100.000 familias que ya se dieron de baja, de las prepagas. Ya se dieron de baja. Que ya se dieron de baja. Y ahora que les baja el precio no los van a poder volver. O sea, ya perdieron esas familias. Ya para esas familias es irreversible la pérdida de algo tan pequeño como la prepaga, que es anecdótico en el mapa de la Argentina. Con este tema de las prepagas. Vos, ayer me contaron una cosa que hasta acá yo no lo tenía en el radar. Porque detrás de cada acción de gobierno hay un negocio. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros comentamos acá que hay un señor que fue nombrado al frente de la Superintendencia de Seguro de Salud? Se llama Gabriel Oriolo. Gabriel Oriolo entró a OSDE para hacer el negocio de las AFJP en el año 94 y lo hizo con Araucavit, bueno, algunas de las marcas de las AFJP de aquella época. E hizo toda su carrera profesional dentro del grupo OSDE. Bueno, al frente de la Superintendencia de Seguro de Salud tiene la posibilidad, como suele ocurrir con quien maneja cajas, de distribuir dinero de manera bastante discrecional. ¿Cuál es la suspicacia que hay hoy en el mercado de las empresas de medicina prepaga, donde hay 700 compañías? Hay una decena que agrupan casi el 70-75% del mercado, pero hay 700 compañías. Bueno, la suspicacia es que acá se hizo una operación para correr de escena a Claudio Velocopit, no tanto por competidor de OSDE, sino porque viene de hacer una maniobra de intervención en OSDE. OSDE es una empresa, pero es una asociación civil, que conforma directorio y que en ese directorio involucra, por ejemplo, abogados. Un abogado que pisa muy fuerte hoy en OSDE es Máximo Fonrush. Lo conoce Ari seguramente porque es uno de los líderes de la calle Montevideo, del Colegio de Abogados de la calle Estudio Montevideo. Casañe y calle Montevideo. Exacto, o sea, el estudio Casañe. los estudios grandes de las empresas. Exactamente. Velocopit intentó una intervención en OSDE directa hace unos años a través de quien hoy es su director gerente, Luis Fontana. Y la intención de Velocopit era comerle mercado a OSDE, que tiene el 35% del mercado, tiene una posición dominante muy marcada respecto al resto. Pero hacerlo desde el propio OSDE. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? La venganza contra eso. Toman posesión de OSDE los Fonrush, que son muy cercanos a Macri. A Daniel Angelici y a una persona que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Ahora les cuento. El enano de Stefano, ¿les suena? Bueno. Pero ¿a dónde va? No, pará, Angelici, pero va el enano. Claro. El enano de Stefano era Juan Sebastián, el enano de era uno de los hombres que había puesto a Angelici en los servicios de inteligencia en tiempos de Macri. No uno, era el encargado de la área de jurídicos de la CIDE. El área de jurídicos de la CIDE es el área, como su nombre lo indica, que habla con los jueces y los fiscales. El enano de Stefano fue quien puso a Fonrush en OSDE para bloquearlo a Velocopit, para bloquear la operación de Velocopit de toma de posesión por vía de Fontana, que era el director técnico. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sospechan en el sector de las prepagas? OSDE y Swiss Medical van a tener que bajar sus aumentos por orden de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Pero OSDE maneja la Superintendencia de Seguro de Salud, que distribuye un fondo compensador. ¿Y viste cómo es esto? Te falta una firma, te falta un sello, Swiss Medical, vení la semana que viene. Vos OSDE estás perfecto, va al fondo compensador. En este tiempo, donde todas estas empresas básicamente son empresas financieras, que se fondean con el negocio de la salud, pero básicamente son empresas financieras, recibir, por ejemplo, fondos a principio de mes, y si tu competidor lo recibe a los 2 meses siguientes, claro, es una ventaja competitiva. Cambia mucho, sí. Cambia mucho. Sí. Entonces,
yo digo, ojo, porque todo el mundo está hablando ahora, bueno, el gobierno dio marcha atrás. Sí, dio marcha atrás en la medida que afecta al bolsillo de manera directa a muchos clientes y hay que ponderarlo, digamos, como una noticia. Ahora, ojo, porque todas las decisiones involucran negocios en trastienda, en bambalinas, y en este caso es un negocio como ocurre en los países que se empobrecen, de apropiación de mercado, porque el país se empobrece, que es para linkear con lo que usted decía. El país se empobrece. Se achica la torta, entonces la pelea por la porción. La pelea es por la porción. Es más fuerte. Claro. Sí. Hay otro tema. Pero Con actores me políticos, hizo acordar viscosos. con lo de Stefano. Muy viscosos. Todo tiene que ver con todo. Nosotros publicamos en su momento las llamadas de ese hombre, porque estaban en una causa judicial y hicimos todos los cruces de llamadas. Con uno de los que hablaba era con el juez Lijo. Claro. Sí. Y como todo tiene que ver con todo, la negociación del juez Lijo, que Milei lo propone para la Corte, tiene que ver con todas las leyes que están votando. Y una de las llamadas estaba revisando, fue el 11 de mayo del 2017, hablaron 207 segundos, o sea, casi 4 minutos. Y el mismo día que ese señor que nombra Adrián lo llamó al juez Lijo, el juez Lijo pidió revisar los mails y mensajes de Cristina, Zanini, Parrilli, Timerman y Angelina Bona en la causa de la denuncia de Nisman, que es la que ahora quieren reabrir a partir del fallo falso del otro día de AMIA. Miren cómo estos personajes todo el tiempo se encadenan y los tenemos en todo esto. Mario Quintana, que fue funcionario del gobierno de Macri, era uno de los vicejefes de gabinete, pero al mismo tiempo es una figura muy relevante en el negocio de la salud porque tiene la principal cadena de comercialización del área metropolitana, Pharmacity, y que ahora va a tener el permiso nacional, la provincia se lo deniega, pero tiene el permiso nacional para expandirse en el territorio más apreciado, que es la provincia de Buenos Aires. Mario Quintana participó de toda esta operación que yo estoy mencionando para quedarse en su momento con el control de OSDE. ¿Y qué fue lo que gravitó ahí? Bueno, la intervención de Velocopit con respaldo de un sector del peronismo. Entonces, cuando nosotros marcamos o planteamos que en política se puede ser cualquier cosa menos ingenuo. Vos podés ser cualquier cosa. Scioli lo demuestra. Vos podés ser de un lado, de otro, de arriba, de abajo, sostener una cosa y al año siguiente la otra. Lo que vos podés ser es ingenuo. Lo que estamos viendo con el tema de las prepagas es parte de un proceso de concentración que se va a profundizar producto del empobrecimiento pero general. para traerlo también a temas más amplios, porque prepagas la verdad es que sigue siendo una porción muy chica de la sociedad la que lo paga, aunque muy influyente en medios de comunicación y demás. Bueno, es que el gobierno tuvo un problema con la clase media, que es la que siempre te termina matando. Así es. ¿No? Pero el tema es que ahora que abrió la puerta de decir, un poquito se puede regular, se abren otras discusiones. Veamos lo que acaba de postear hace un rato en su Instagram Diego Giuliano, el presidente del Frente Renovador, un tipo importante políticamente. Si pudieron con las prepagas, pueden con la nafta. Y un hashtag, nafta a 3.80 ya. Y así como sale Giuliano a pedir que bajen la nafta, podría pedir cualquiera que se baje la carne, por ejemplo. Ayer salió un informe de CEPA muy interesante sobre la carne, que sabemos que es un consumo clave, culturalmente, además de nutritivamente en la mesa de los argentinos. En lo que va del gobierno de Milei, contando diciembre a marzo, se duplicó el precio de la carne en el mostrador, en la carnicería, en el supermercado. Y la verdad es que alguien podría salir a decir, si pudieron con las prepagas, bajen también la carne. Y me dirán, ¿es el mercado? No, es el mercado regulado por el Estado. Hay otro gráfico del informe de CEPA que es muy interesante, que te muestra cómo, a medida que baja el consumo interno en kilogramos por habitante por año, que es la línea azul, sube las exportaciones en toneladas, que es la línea roja. Cuando vos liberás la exportación de todos los cortes, el precio se duplica y la gente, el 40% menos, puede acceder a la compra del plan, Nico, de carne. Por supuesto, supuesto, va a modificar. No, eso es parte no lo va a poder modificar, excepto que haya suficiente presión, como pasó con las prepagas, donde además del negocio que vos decís, para mí lo de las prepagas no fue presión popular, es otra cosa. Bueno, acá también hay negocios. Acá también puede haber. Pero los negocios les cuento algo del acuerdo que hay entre las prepagas y el gobierno. No es que te van a bajar el precio de diciembre, quiero aclararlo eso. Ellos lo que van a hacer es tomar el precio de diciembre y ponerle la inflación. O sea, lo que no van a dejar
es que suba por arriba de la inflación. 70% fue la inflación acumulada, Bueno, y las prepagas aumentaron primero promedio entre aclaremos 150 y eso. 200. Y después, en las charlas que tuvieron estos días, la gente de las prepagas le dije al gobierno, miren, nosotros hace 10 años teníamos el 8% del mercado de salud. El 8% de los argentinos se atendían en las prepagas. Hoy tenemos el 16%. Nosotros no queremos tener el 16%. Nosotros no podemos operar en el 16. Nosotros queremos volver al 8. Es decir, la intención de las prepagas es, una vez que salgan de esto, y el gobierno le dijo, sí, cuando salgamos de este quilombo, después subís. No es que nosotros te vamos a frenar los precios. Es decir, las prepagas en algún momento, el año que viene o en los próximos meses, van a volver 6 a meses, subir por sobre la inflación. El dictamen dice 6 meses. Claro, bueno, y van a ir al lugar que quieren, que es un lugar en donde la gente vuelva a la obra social o vuelva al hospital y no vaya a la prepaga. Eso está acordado. Esto es todo un marketing ahora para ponerlo como Superman y para a ganar Milei, ¿no? también cierta simpatía en sectores medios que venían muy enojados porque son muy agredidos en muchos aspectos, pero algunos de ellos no tan visibles. Por ejemplo, en línea con lo que decía Nico, informe de ayer de Cristian Carrillo, vos lo aludías ayer, menciona lo de carne, el informe, menciona lo de la leche. Lo de la leche es muy significativo porque tiene el mismo proceso que la carne, aumenta la exportación, baja el mercado interno. Y lo del pan, me detengo ahí porque todo eso del pan involucra cartelización, que es una palabra que se puso de moda entre los comunicadores de derecha. Ahora la derecha descubrió que las empresas se cartelizan. Bueno, bien, bienvenidos. Claro. Lo cual sería bienvenido si no hubieran aplaudido al presidente hace un mes y medio cuando dijo que los monopolios eran algo bueno. El propio presidente es una farsa, de ahí para abajo todo ese dispositivo es un dispositivo de farsantes. Pero ese dispositivo de farsantes ahora habla mucho de cartelización. Sí. Bueno, si hay un mercado cartelizado en la Argentina, es el del trigo y la harina. Más de la mitad de la harina que se vende en la Argentina lo produce una sola empresa. Que depredó mercado cuando, y vos lo sabés muy bien, ¿cuándo depredó mercado Molinos Río de la Plata? ¿Cuándo se quedó con pequeñas productoras? Mirá, yo empecé a ser distribuidor de molinos en el año 84 y el mercado de la harina estaba liderado por una empresa que no era de molinos, que era Manera, y ese era el líder. Y después estaba Morixe, había un montón de empresas. Y Molinos tenía el 6% con Matarazzo. Cuando yo vendí mi distribuidora 11 años después, Molino tenía más del 50% del mercado. Se había quedado con todas esas empresas. ¿En qué periodo Molino depredó competencia y acopió mercado? El alto menemismo. Hoy hay un nuevo favor a Molinos. O sea, cuando nosotros marcamos Yo la me fui secuencia, en el 95. Ahí ya Molinos se había quedado con todo. Entonces, el plan, que no es nuevo, no es original el plan de Milei, es el plan de Martínez Dió, es el plan de Caballo. Concentra. Apunta a la concentración, porque claro. También ahí hay un negocio. No hay que olvidarse que detrás de cada decisión de gobierno hay un negocio. Entonces, negocio de hoy, perdón. Bueno, a ver, dale. El negocio de hoy para Molinos, siempre hay uno. Yo le voy aportando hoy boletín oficial, le permiten a Molinos que las tapas de Pascualina de hojaldre, que se llama la marca Favorita. Cambiaron la composición, La que ¿no? ya le habían cambiado. No, esta es otra. Ah, esta es otra. Pues tiene Otra marca le habían cambiado la salteña. A la tapa de empanada. Ojo con esto de la crisis sanitaria, ¿Para qué ¿no? cuento? Porque empieza a bajar la calidad de los productos. Claro, existe en la Argentina una ley que no es una ley de harinas, no es una ley de tapas de empanadas, es una ley de salud pública, que dice que las tapas de empanadas o las tapas de pascualina se tienen que hacer con una harina fortificada. ¿Por qué? Porque eso previene anemias, previene malformaciones de tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida. O sea, es una ley de salud pública. La harina con esos adicionados sale más cara. Bueno, Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Compán, la cuarta familia más rica del país, le viene pidiendo sistemáticamente al Ministerio de Salud que le permita no usar harina adicionada, sino usar harina común. Y cada tanto aparece, bueno, hoy de vuelta, en este caso, repito, son las tapas de Pascualina de hojaldre, nombre de fantasía hojaldre, marca favorita. Eso cuando la gente no sabe para qué sirve el Estado. El Estado sirve o para cuidarte o para hacer estas cosas y dejar que descuiden tu salud. La justificación que usa la empresa es porque le cambia el sabor. Sí. La cuestión es que es un tema de salud pública. ¿Quién lo da la autorización? Mario Russo, el ministro de Salud. El que te tiene que cuidar la salud hace que te haga daño Pero a ¿por qué la no salud. realmente el y el negocio grande que se viene es
con la ley para cambiar las indemnizaciones y pasar a un ahorro que formaría algo así como una FJP que administraría el dinero que pondrían todas las empresas para ese seguro de despido. Es mucha plata porque es el 8% de la masa salarial del país. Ese es un enorme negocio para los bancos y después, no te quepa la menor duda que si en 2025 Milei gana, vienen las FJP. Viene el gran negocio financiero. Te voy a decir una cosa. ¿Cuáles son las acciones que más están subiendo en el exterior de Argentina y que suben aún en los días que todo baja? La de los bancos. ¿Por qué? Porque saben de ese tipo de compromisos y porque hay muchos legisladores prendidos en eso. Se está repartiendo mucha guita en Argentina, no solo entre ministros, no solo entre periodistas, sino entre legisladores para que levanten la mano para estas cosas. ¿Sabes que me quedé pensando, Roberto, lo que dijiste al principio? El famoso, si a Milei le va bien, ¿qué es que le va bien? ¿Qué quiere decir que le vaya bien? Todo ¿no? el mundo tiene esa fe, yo quiero que le vaya bien al gobierno, sí, pero ¿qué es bien? ¿No? Y en general, acá le va a ir bien, entre comillas, si logra bajar la inflación, que es lo que dijiste vos. O sea, que es posible que la inflación Está pasando. baje. Ahora, yo quiero volver al gráfico que subió la CGT hace unos días, si lo tenés ahí, que es muy interesante porque ¿quién fue el otro gobierno que prometió bajar la inflación y, como vos dijiste, fue reelecto? Menem, ¿no? ¿A qué costo? Al costo de la convertibilidad, que lo que generó, esto es evolución del salario real, fue planchar la discusión distributiva. Claro. O sea, la convertibilidad no subía tu salario. No subía, no solo no subía, bajaba de a poquito. Si ustedes ven este gráfico, por eso quería repetirlo, lo primero es del 94 al 2001. Y el salario real, ven, está estancado. De hecho, va bajando de a poquito. Pero Para los que están en radio estamos viendo un salario que es una raya, que está siempre igual o va bajando de a poquito, ¿sí? Claro. Y se mantiene quietito hasta el 2001 que se cae a pedazos. Así es. Desde el 2001, en realidad desde el 2003, crece hasta alcanzar su punto máximo en el 2015. Todo ese periodo había inflación. Había inflación. Pero el salario real crecía por encima de la inflación. Desde el 2015 baja, hasta hoy estar el salario real a nivel del 2001. ¿Por qué insisto con esto? Porque en las próximas semanas, o días, o ya, para mí ya, por eso me interesó lo que dijiste al inicio, tenemos que insistir mucho que la inflación cero no es la solución de nada. No, pero la inflación gente lo va a creer. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Te va a bajar el sueldo? Yo en los 90, vos pensás que yo tomé la decisión, tenía una de las distribuidoras de comestibles más grandes del país y un día dije, la vendo y me senté en una universidad a estudiar periodismo. ¿Por qué hice eso? Yo vi las elecciones de 1995 con dos amigos que yo quería mucho, que quiero mucho, y cuando terminó se pusieron a llorar, estaban desesperados. Porque iban a seguir desocupados, ¿entendés? Eran parte de los que no estaban adentro, ¿no? No estaban adentro. Y ahora, ¿por qué ganó? Porque a la mayoría de la sociedad no le importaba. Porque estaba bien. Sinceramente yo ganaba mucho dinero con esa distribuidora de comestibles en ese momento. Y eso va a volver a pasar si le va bien, como dicen, ¿no? Si le va bien, me parece que peor que en los 90. Me parece que peor que en los 90, con mayor nivel de pobreza, Es que con ya mayor estamos nivel de en un punto precarización. mucho más bajo que el de los 90. Empezás de un punto mucho más bajo. Pero para mí, en los 90 insisto con esto que te pasó a vos, porque nos puede pasar de vuelta, que es, tenemos que poder explicar y decir y repetir que inflación cero es peor. No significa... Bueno, Japón tuvo 10 años de recesión por deflación. ¿Sí? Entró en un periodo de deflación que no podía salir, y recesión y deflación. O sea, cuanto menos se vendía, los precios iban cayendo y había más desempleo. Porque incluso la dirigencia Ahí fue cuando se política... estancó en los japoneses, que se pensaba que iban a pasar a Estados Unidos, Claro. qué sé yo. Porque vos le preguntás a cualquier dirigente opositor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué perdiste las elecciones? Por la inflación. No, lo perdiste por el salario, no por la inflación. Entonces, si te arrastran a discutir que lo único que hay que mejorar... Hay que ver de qué nivel de inflación, uno habla. Si todo el tiempo, si vos tenés muchos años en la inflación del 20-25, te vas comiendo cosas. Ahora, entre un lugar y otro, entre la inflación cero, esta gente ya... Va a haber precios que ustedes lo van a ver. El índice de inflación es un promedio de muchos productos y muchos comercios. En el fondo no te dice nada. En el medio tenés productos que suben y productos que bajan. Y después haces un promedio. Hoy hay un montón de productos que, como no se están vendiendo, ustedes piensen que además los alimentos son perecederos. Bueno, te lo podés quedar en un depósito mucho tiempo.
hay un momento en que si un producto dura 6 meses, ya pasaron 5, nadie te lo compra. Es decir, hay un montón de razones que te empujan a eso. Ahora, también está habiendo despidos. Porque si vos ya sabés que vas a vender menos, uno me decía la otra vez, bueno, el bizcochuelo llegó un momento que lo compraban para consumo de 30 millones de personas. Ahora estamos en 19 millones de personas. Y el resto lo volvió a hacer en casa. Claro. Bueno, hay el tema panificados, que como decía Adrián, dentro de la cadena de lo que es el trigo también está altamente concentrado y la mayor parte, una empresa mexicana, exactamente. Que está con problemas laborales. Está con problemas laborales porque tuvo que frenar todas sus máquinas. Tienen tanto stock que no pudieron vender que no están fabricando. Se fabrica pan todos los días en general. Es raro que haya días que no se... Ahora, esa empresa subió una de sus líneas, la línea premium de una de sus marcas, subió arriba del 1000%. Entonces, un aspiracional absoluto. No, en general es un tipo de comportamiento que es lo que nos lleva a tener esta discusión amable y sostenida con Ari respecto al comportamiento empresario. Yo creo que hay una ceguera ideológica. Mira, hoy lo escribe Escaleta en la nota que publica en el Destape Web. Muy buena. Respecto muy buena. a... rememorando una frase que repetía Aldo Ferrer respecto a cuál sería el comportamiento de un empresario argentino trasladado a Japón y viceversa. Entonces Aldo Ferrer, maestro total, decía, si vos trasladas a un empresario a Japón y al tiempo que está acá se comporta como el de acá. Por eso yo ayer dije, no le echen la culpa a Velocopute. A él lo dejaron salir y salió. Igual hay de todo, por ejemplo, yendo a eso, hoy recién se sentó ahí al lado tuyo el de la zapatilla flecha, que usted la deben conocer, la zapatilla de toda la vida. Con gente con conciencia social. Bueno, acaba de comprar la marca. Claro, y me dice, mira, a mí, cuando yo armé todo esto, lo está armando, a mí me convenía hacerlo en Brasil o en China, por un tema de margen de ganancia. Claro. Pero una zapatilla histórica de acá, la puedo hacer acá, voy a ganar un poco menos. Y bueno, decidí hacerla acá. Claro. Hay un montón de empresarios así. La lástima que no son los que deciden. Bueno, yo voy al modelo. Vamos a recordar algunos datos de cómo terminaron los 90. 50.000 industrias menos. El Producto Bruto en valores corrientes entre el 99 y el 2002 cayó un 23.4. Los niveles de pobreza se elevaron entre el 99 y el 2002 del 27 al 49, la mitad de la población pobre. Para los hogares, más o menos en la misma proporción, los desocupados alcanzaron la línea del 22%. Estas fueron las consecuencias del plan que ahora tiene continuidad de Menem Cavallo. Hay que recordar esto porque, como vos decías, hay muchas personas que no vivieron en el 2008, mucho menos vivieron en los 90, no tienen recuerdo propio, a lo sumo tendrán algún relato familiar, pero quedó sepia. Porque después hubo un periodo virtuoso de reconstrucción, que fue la década que le siguió, entre el 2013 y el que tanto se trabaja para demonizar. Exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque se logró reconstruir el tejido productivo, se logró reconstruir el poder de compra de los ingresos y se trabajó sobre el principal motor histórico que tuvo la economía argentina en materia de inclusión. Porque, digamos, ¿cuál es el modelo que yo defiendo? Digamos, no los involucro a ustedes. Es el modelo de inclusión. Un modelo donde haya muchas personas dentro del sistema. ¿Cuál sistema? Y bueno, el sistema de convivencia que ha elegido la Argentina es un sistema capitalista con acento en el consumo. ¿Por qué? Porque somos un mercado chico que aspiramos a que todos, o la gran mayoría, tenga empleo y la gran mayoría tenga una situación de bienestar, pueda comer por lo menos las 4 comidas diarias. Para llegar a eso, la economía argentina necesita que haya consumo interno. Entonces vos necesitas trabajadores bien remunerados. A partir de ahí nacen los movimientos políticos, el peronismo. Pero el error del progresismo en los últimos años es entender que si vos todo el tiempo jugás al crecimiento del consumo y eso no se replica con un crecimiento exportador, vos tenés tanta demanda importadora que no te alcanzan los dólares. Tenés entonces esos cuellos de botella enormes, el stop and go, y tenés crisis cambiarias. Entonces, yo te añado a esa dificultad. Tenés que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Un comportamiento compulsivo del empresariado argentino
a partir de la financiarización de la economía en la dictadura, de fugar toda acumulación. Recién estabas diciendo que si un japonés venía acá haces lo mismo y ahora estás demonizando al empresario No, argentino. no estoy demonizando. Así nunca vamos a hacer la comunidad organizada. Es una descripción. Si vos ves cómo Pero, funciona, ¿y si viene el japonés? va a ser lo mismo. Y entonces Lo que decía no Aldo es Ferrer. un problema de los argentinos. No. Los empresarios que operan en la Argentina, sean de origen nacional o extranjero, Sí. que operan Sí. en el ámbito nacional, La fugan. la fugan. Los chilenos no. Menos. ¿Por qué? Porque en la Somos malos los que vivimos acá. porque en la Argentina no es una cuestión de maldad, es una cuestión. Yo no creo en los patrones morales para la política ni para la economía. Ah, bueno, el cinismo personalizado. Yo creo que tiene que ver. No creo que se tomen decisiones. Creo que deberían aplicar, pero no aplican. No es que no creo que no deberían aplicar. Yo creo que deberían aplicar. Mirás a un universo muy responderlo. pequeño, Adrián. No, que no, lamentablemente es el universo más poderoso, pero es ¿cómo pequeño. En Y el es pequeño. 2001, ¿de dónde surge el 2001? En 6 meses se fueron 25.000 millones de dólares. Sí, pero no lo fugaron los 50.000 empresarios que se fundieron. Pero no son los 50.000. Yo lo que estoy diciendo es que hay. Mirás un universo de los tipos que piensan esto que vos pensás, Yo de que no hay creo moral. que en la Pero teoría de Aldo mayoría Ferrer piensa que sí. No, en la teoría de Aldo Bueno. Ferrer, si vos traes un japonés, se comporta como un empresario argentino, y si vos a una pyme le das escala, empieza a pensar como Roca. No. La respuesta a la pregunta. Esa es mi percepción. La respuesta a la pregunta está en la misma pregunta. Como Argentina es un país que desde hace décadas pasa por ciclos de stop and go, por ciclos de crecimiento y luego crisis que terminan necesariamente en una mega devaluación de la moneda, los empresarios argentinos, mientras crecen, la sacan afuera, Claro. así cuando se vuelve a devaluar la Tal moneda, cual. en vez de perder, ganan. Es eso, digo, estábamos discutiendo alrededor de una serpiente que se mordía Sí. la cola. No, Quiero darle un poco de contexto a todo esto, porque esto que está haciendo Milei, que él le llama el ajuste más grande de la historia de la humanidad, porque él habla así, realmente es un ajuste que políticamente es muy difícil de hacer en cualquier país del mundo. Que la gente deje que no le entreguen alimentos a los comedores, que esta sociedad permita que no le entreguen medicamentos a los enfermos graves y que se están muriendo y la sociedad lo está mirando. Que le saquen la pensión a los discapacitados. Todo. Necesita una preparación. Digo, así como el proyecto de la dictadura lo hacía, secuestrando gente, matando gente, disciplinando a los díscolos, porque Videla le llamaba subversivo no solo a los que estaban peleando en el monte, Videla le llamaba subversivo al delegado de la fábrica, al delegado estudiantil, al intelectual crítico, le llamaba subversivo, porque la gente eso no lo sabe. Hoy esas fuerzas de tarea son los periodistas. Es decir, cada cosa que le van a sacar, aparece el periodismo antes y dice, ahí hay corrupción. ¿Se acuerdan como las cunitas? Ahí hay corrupción. Entonces habilita a que lo saquen y que a una parte de la sociedad limpie su conciencia diciendo, viste viejo, a esta de la discapacitada se la están sacando, pero se estaba abusando, ¿sí? Porque yo no puedo creer que se crean todo lo que les dice Majul y qué sé yo. Yo creo que lo usan para limpiar su conciencia de que están abandonando, dejando a un costado del camino a otros argentinos. Y podemos ver algunos, por ejemplo, en el programa de Majul, a Gasulla, así como en el Destape vos tenés a un Ari Lijarad, que cada día tenés el testimonio de una persona o que está gravemente enferma y alguno murió incluso, o un familiar de alguien que está gravemente enfermo y no recibe medicamentos, y escuchás el grito desesperado que sirve no solo para llamar la atención del gobierno, sino para llamar la atención de la oposición, para generar conciencia social. Hay canales en donde está justificando eso. Y se está dando argumentos para que en una discusión vos luego puedas decir, no, lo que pasa es que había corrupción. Empecemos a mostrarlo. El DATSE arrancó en la gestión de Alberto Fernández el 2020 gastando 1.500 millones de pesos. Después vino la pandemia, pueden decir, bueno, hubo pandemia, aumentamos, 2021, 7.600 millones de pesos. Pero después la pandemia empezó a ser una noticia que ya perdía fuerza, 2022, 17.000 millones de pesos. Y el 2023, 39.000 millones de pesos. O sea, en los 4 años de Alberto Fernández, los gastos en medicamentos del DATSE se multiplicaron por 39. Total, Bueno, ellos hacen todo lo contrario, ¿entendés? Están diciéndole a la gente, mirá la cantidad de plata que gastaba, me vas a decir que hay tanto enfermo de cáncer. Qué cruel eso, ¿no? Porque lo que muestra ese gráfico, si son así los números, Sí. son dos cosas. Primero, que no muestra inflación.
Obviamente. Para arrancar. Claro. Pero segundo, muestra que el Estado garantizó más derechos. Claro. O sea, lo que muestra esos números que mostraba Claro, Suya claro. es que cada vez el Estado ayudó a más gente a que Claro. no se muera porque no puede pagar los remedios. Así es. O sea, es genial, está bien lo que Hubo mostraba muchas Suya. cosas. ¿Se acuerdan que el PAMI ya los primeros meses, que anunció Alberto Conluana, que iba a haber una cantidad de medicamentos crónicos con 100% de descuento? Todo eso estaba en ese gobierno que puteábamos todo el día, qué sé yo. Todas esas cosas estaban. Bueno, ahora le están sacando. Entonces, claro, la diferencia es grande y aparecen estos tipos nefastos a justificarlo. Luego hablan de que se gastaba mucho, ¿no? A ver. Y la CIGEN destaca dos casos en particular y miren lo que son los montos. Tenemos un cuadrito para ver estos dos casos que muestran cuál era el perjuicio para el PAMI. 351.000 millones de pesos. Este es en el caso de la provisión de medicamentos para tratamientos especiales oncológicos, hemofilia y suplementos nutricionales. Es un convenio que, como les digo, no tenía licitación, por ende no competían por precio o por calidad o las dos cosas. Son 351 millones de dólares. Exactamente. Imagínense estos montos. 351.000 millones de pesos en estos medicamentos. El otro caso Del es 23, ¿no? Eso tiene fecha 7 del 12 del 23. Exactamente. Esto es lo que se pagó entre el 1 de enero del año pasado y el 7 de diciembre del año pasado. O sea, lo que se pagó en un año. Otro caso que Más allá de que Luana ya lo desmintió esto, ustedes imagínense un grupo de gente, imagínense que son ustedes, ¿no? Que tu marido, tu esposa dice, bueno, esta noche voy a la tele, ¿qué vas a hacer? No, lo que pasa es que como se están quejando mucho de que no les entregamos el medicamento y la gente se muere, lo que voy a decir es que era un gasto muy grande. Qué perverso hay que ser, ¿no? Bueno, esa es la fuerza de tareas. Hoy no necesitas más generales camps, qué sé yo, que vayan y torturen. No. El que tortura es la gente después. Vos vas por la calle y te dicen ladrón, porque pusieron tu cara ahí y dijeron que sos un ladrón. Y dicen, no, porque reciben pauta. Ah, qué sé yo, ¿entendés? Y van demonizando a todo lo que tiene que ver con la solidaridad, con la comunidad, y cada uno de los puntos, ¿no? Majul ahora lo hizo con los libros. ¿Se acuerdan que se entregaban millones de libros a los niños para que estudien? A ver, ponelo. Empecemos a desbrozar el escándalo. Empecemos a presentar las placas porque ahora van a ver lo que pasó en el medio de esto. Placa número 1. Dale, Lari. Es un gasto anual, o hasta el año pasado, por 95.000 millones de pesos en libro y logística. Antes del cambio de política se quería gastar 75.000 millones en contrataciones directas con solo 8 editoriales y 20.000 millones de pesos en logística, revelando, dice el documento que tenemos, un sistema altamente ineficiente y corrompido. Segundo elemento. Bueno, en este caso está justificando que el Estado no va a ayudar más a los niños a tener los libros para estudiar. Está mintiendo, porque no es que sean contrataciones directas, sino que se llama a todos. Entraron los 8 que pueden producir millones de libros, y después, según el precio de cada uno, el Estado va comprando, ¿sí? Bueno, ahí está Majul justificando por qué a vos no te van a dar un libro. Esta es la fuerza de tareas. Ahora no necesitan secuestrar. Lo que secuestran es la mente de la gente, ¿sí? De los que los ven todos los días. Y después por la calle, en las discusiones, la otra vez Ari hablaba con una persona que no le habían entregado el medicamento para el hijo, y un vecino le decía, sí, yo leí en la tele que lo entregaron. Imagínate la desesperación de un tipo que tiene el hijito enfermo, que se le está muriendo, y un vecino, en vez de decir, che, yo te ayudo, dice, no, si yo leí en la tele que te lo dieron. Qué sociedad de mierda, ¿no? Bueno, esa sociedad de mierda necesita argumentos para sostener su posición de mierda. Y ahí se lo dan. Es una fuerza de tareas. Todo esto que está pasando, que estamos diciendo, bueno, ¿qué es que le vaya bien a Milei? Y que le vaya bien a Milei quiere decir que hay una parte de la sociedad que va a bajar la inflación y va a consumir más, va a volver a viajar a Miami, qué sé yo, y otra parte de la sociedad se va a morir de hambre. Para eso necesitas una fuerza de tareas que lo sostenga. Algunos me dicen, pero ¿y el caso de Menem cómo fue? El caso de Menem hubo 2 hiperinflaciones disciplinadoras antes. Y entonces entras en eso de que lo que antes era imposible se vuelve inevitable, ¿no? Es la teoría de bueno, después me voy a acordar el nombre del libro y de la escritora. La teoría del shock. Claro, la teoría del shock. De Naomi Klein. Bueno, ahí siempre hace falta algo para que las sociedades
Consoliden esta idea. Bueno, La Nación Más es esa manga de perversos, de gente tan jodida, están haciendo eso. Ahora, Majul con los discapacitados. Hablando en la producción, ¿y sabes cuál es? Viste que la gente pide en los semáforos, ¿no? Yo normalmente cuando puedo y estoy en el semáforo, le doy a la gente que pide en los... Viste que hay gente que pide en los semáforos y que además tiene una discapacidad. Y hay unos poquísimos, que se hacen los discapacitados y piden. A mí esos poquísimos, me habrá tocado una vez, 2 veces, se me mezcla la tristeza con la indignación y la piel de gallina. ¿Se entiende, no? Sí. Lo considero un doble fraude. Bueno. Hay que ser malo, ¿no? Hay que ser malo. Ahora le está diciendo a la gente que cuando ve un discapacitado en la esquina que parase en un semáforo no le des nada, porque por ahí no es discapacitado. También cortaron ahí. Más de 150 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad y cortaron... Él lo hace para justificar, porque él tiene la información, porque lo tiene a Milei en el WhatsApp todo el tiempo, y a su ex productora, a Beto Velo, que es la que va sacando, es la ministra de Te saco el beneficio, ¿no? Ella es la que va sacando los beneficios, y él, que bueno, era su jefe hasta hace poco. Y Trebuch diciendo que hay pueblos que tiene más rengo que habitantes, ¿no? Para justificar lo mismo. Sí. Entiendo, no va a suceder lo mismo. Vos fíjate, Luis, que en Formosa, Córdoba y Santiago del Estero hay pueblos con más rengos que habitantes. Hay en Misiones. Yo te voy a decir una cosa, esto habla mucho de sus televidentes también. O sea, vos le hablás a un hijo de puta como vos, que del otro lado dice, viste, viejo, ¿no ves? Yo te dije, Es lo de Maldonado. Claro, me hizo acordar eso. ¿Se acuerdan cuando dijeron que había un pueblo que todos se parecían a Santiago Maldonado? Claro. Cuando no aparecía. Claro. ¡Qué bárbaro! Y ahora hay en el país hay 1.200.000 pensiones por discapacidad. Majul diciendo que van a sacar 800.000. A ver. Ustedes saben que ayer denunciamos que la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Españolo, no el Ministerio de Capital Humano, la Agencia Nacional de Discapacidad, después de un arduo trabajo de campo, en Santiago del Estero y en Chaco, entre otras provincias, había determinado, escuchen bien, que 9 de cada 10 pensiones por invalidez no habrían sido dadas de manera correcta. La agencia estima, con una buena investigación para adelante, que se podrían llegar a suspender hasta 800.000 pensiones por incapacidad laboral sobre las 1.242.298 que hoy se distribuyen en todo el país. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Te recordamos? Sí. Además, el que lo está viendo habrá visto que está leyendo, o sea, le van diciendo lo que tiene que decir. Voy a aclarar los números. Nosotros somos 50 millones. 1 millón de discapacitados es solo el 2%. En general en los países hay hasta un 5% de discapacitados. ¿Sí? Es decir, no hay ninguna barbaridad. Y si dejas solo 400.000, va a quedar el 0,4% nada más. Ahora, él está sin este canal, y Johnny Viale y alguno más, que son los que están haciendo esta fuerza de tareas, y este gobierno no podría hacer semejantes barbaridades. Pero a mí me gustaría aclarar que esto es por guita, otra vez. Perdón, yo estoy muy materialista quizá, pero es muy consecuente esto que acabamos de escuchar con lo que suele expresar Marcos Galperín en su Twitter. Y no es casualidad que Galperín y los comunicadores... Es el que les paga el sueldo. No, y aparte es el que se favorece con negocios otorgados por el Estado. La pretensión de un Estado inexistente es una falacia. No existe. El Estado existe, por lo tanto, distribuye negocios. A ver, distribuye negocios. Diría... toma decisiones en la narrativa kirchnerista. La distribución de recursos y oportunidades. Exactamente. ¿Cómo se llama? Administra intereses. Bueno, en el caso de Milei, los intereses que administra su gobierno son intereses privados, específicos. Los de un puñado, un grupo de empresarios, entre los que está Marcos Galperín, que suele tener una serie de beneficios, desde que empezó el gobierno de Milei, muy significativos. Con esos beneficios, Galperín financia La Nación Más. Con lo cual, todo lo que estamos escuchando es consecuente con ese modelo de negocios, con el modelo de negocio de Galperín. No está mal que Galperín tenga periodistas que piensen como él. Lo que está mal es que
no se lo digan al público, porque Claro. si el público, puedo decir, el público, bueno, esto también habla del público. Yo no sé cuánto público de la Nación Más es consciente de que le están hablando en función de los intereses de Galperín. Vos hablabas de grupos de tareas o fuerzas de tareas mediáticas que claramente forman parte de la estrategia de este gobierno, como también los que tienen las redes sociales. Ahora, ayer, lo comentamos durante el programa, llegó al Congreso un paquete de leyes impulsado por Patricia Bullrich en función de todo lo que es, en teoría, la lucha contra el narcotráfico en Rosario, aunque por antecedentes en otros países de la región y también de la propia ministra, uno tiende a pensar que pueden llegar a ser utilizados en otras tareas o en otras funciones. Sobre todo, uno teme que en la persecución política, o en la persecución por lo menos de aquellos que desde lo sindical y desde lo social traten de oponerse con manifestaciones y con medidas de fuerza al gobierno. Son 4 proyectos, de los cuales destaca sobre todo la llamada ley antimafia, que tiene algunos pasajes realmente muy preocupantes, por no decir lisa y llanamente inconstitucionales, si es que esa palabra sigue significando algo en la Argentina. Por ejemplo, en el artículo 5, vamos a ver unas placas, dice, bueno, todo esto viene en el marco de que se puede declarar una zona de investigación especial en un área, y en ese área empieza a regir esta ley por encima del Código Penal. Y entre otras cosas, eso permite que las fuerzas policiales y de seguridad puedan detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos, con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente antes de ponerla a O su sea, sin disposición. que hayas hecho nada. Te pueden meter en cana sin que hayas Y hecho te pueden tener 48 horas antes de ponerte a disposición del Poder Judicial. ¿Eso le suena de algún lado? Dictadura. No. O sea, vas a estar 48 horas ¿Y a quién disposición del Poder Ejecutivo. Claro. Es eso, es literalmente lo que sucedía. ¿Quién durante declara la investigación especial? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público junto con el Ministerio de Seguridad. Así es. Ese va a ser- Sigamos, porque hay cosas ¿Eso es parte de la peores. ley bases, Nico? ¿Qué? No, No, ese es un proyecto que mandó ayer Bullrich aparte, ley antimafias, lo que había anunciado con Petri hace algunas semanas. Dentro de la misma zona de investigación especial se van a poder realizar allanamientos con orden judicial extendida para un área determinada, es decir, no un domicilio en particular, sino un área determinada, o para domicilios encadenados o vinculados con otros sobre el que ha existido una orden original, cuando las circunstancias del caso no permitieran requerir una nueva orden. Realizados los allanamientos se dará inmediato aviso. ¿Esto qué significa? Te dan una orden para un domicilio A y luego la policía puede decidir A todo el barrio. 10 domicilios más. No tiene por qué estar en el mismo barrio si está dentro de la zona de la investigación sin orden del juez. Puede entrar en la casa de quien decide, Sin una orden. porque dicen en la casa Claro. anterior encontramos anotado en un papel esta dirección. por Esto es ejemplo. absolutamente dictadura también, ¿te es acordás del dictadura. papelito? ¿Se acuerdan, Claro, no? Sí, sí, Dictadura. esto es absolutamente Constitucional. ilegal. De hecho, cuando Se la hay una... llevaron porque figuraba en la agenda de tal. Sí. Así es. ¿Verdad? Exacto. Cuando hay un allanamiento, tiene que decir específicamente dirección. La dirección es específica. Es muy preciso. Allanar algo es Sí, grave. está Es entrando- avanzar contra el derecho de propiedad. Entonces, por ejemplo, Ponerlo en si cayera, términos voy de mi ley. a dar una, espero que no dar ideas, pero si cae un allanamiento acá y dice, dame 2354, piso 3, no pueden allanar el destape porque no está en el piso 3. Por Claro. supuesto. Dice, no, pero le pifiamos el piso. No se puede, o sea, y eso Anda a buscar anula otra el. orden. Anda a buscar Claro. otra orden. Y yo, Sí, esto que pero está ahí leyendo esto ya Nico está es. previsto en Hagan la lo que ley se les canta. antiterrorista que se votó hace No en estos Ahora- términos, no así, en no estos así, Adrián, términos, no así. Adrián, y la no. posibilidad, bueno, ¿Y No, con sí, qué no funciona así. justificación? cuando se ¿Para pero discutió qué? la ley antiterrorista ¿Cuáles era son porque las se mafias? preveía Esto esto. sigue ¿Cuáles son las empeorando. mafias? ¿De qué está hablando, Esto sigue digo? empeorando. ¿Por qué Podemos ley repasar cómo antimafia? sigue esto. ¿Dónde están las mafias? ¿Cuáles son las Bueno, El tema es que se supuestamente es el extiende narcotráfico, a- pero déjame avanzar exactamente, se extiende porque acá. vamos a llegar a eso, Roberto. Siguiente. Interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley. Si la urgencia lo justificare, con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas. El mismo concepto que con los domicilios, pero con los teléfonos. Te van a poder pinchar el teléfono si aparece un mensaje tuyo, una llamada tuya en el mensaje de un sospechoso. Sigue. Espera, esto es Esta es la clave, pero ahora llegamos a la clave de esto. Dios. Será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización a la que se refiere el artículo 210 y en concurso real con la pena prevista en ese artículo, cualquiera de los miembros de dicha organización. Concurso de la vez que se suman.
Cuando la misma reuniera alguna de las siguientes condiciones, se valiera de la violencia física o de amenazas para el cumplimiento de sus fines, una manifestación para Bullrich, por ejemplo, entra en esa calificación. Los hechos se produjeran de manera reiterada y ostensible en beneficio de la organización, sindicatos y organizaciones sociales. Los hechos se cometieran en el desplazamiento o aniquilación de otra organización, eso tiene que ver más con el narco, por supuesto. Los hechos se produjeran para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población o infundir temores a las autoridades. Puede ser la petición ante autoridades públicas que están protegida por la Constitución. Puede ser la manifestación de universitarios que va a ser... Exactamente. ¿Qué viene? Pero acá lo que dice es que si en el marco de esa manifestación una persona que puede o no ser parte de la manifestación puede ser un infiltrado, comete un delito, todos los que formaron parte de esa organización o subieron cosas a sus redes sociales o quedaron con sus amigos para reunirse ahí, pueden ser perseguidos por ese delito. O nosotros, si decimos, vayamos a la marcha. Claro. Es decir, esto lo que permite, es la ley antimafias, es juzgar a un montón de personas que pertenecen a un colectivo por el crimen más grande que se haya cometido en ese colectivo. Y hay un último... O sea, si uno de los 100.000, no sé, lastima en un daño grave, así es. Caben 8 años, le a caben todos. 8 años a todos los que están ahí. Así es. Y por último... pongamos por caso lo que pasó en Jujuy con la Tupac Amaru. Podrían perseguir a todos los miembros de esa organización por los mismos delitos que le computan a Milagro Sala. Porque además ya son falsos. Y vamos a la última. Qué locura esto. Sí, es absoluto. Y pasó, es el teorema de los elefantes, ¿no? Ayer pasaron tantas cosas que esto no salió prácticamente en ningún medio. ¿Queda una más? Creo que sí. ¿No? Bueno, estamos hasta ahí. Qué aprendizaje de esta gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando gobernaba el peronismo. Vamos de a un perdón, tema. sí, perdón, Nari. Queda una más que por algún motivo no mandé la placa. Ustedes saben que hasta ahora las restricciones a la libertad, es decir, los motivos para dar penas privatorias de la libertad de forma preventiva, son peligro de fuga, por un lado, o entorpecimiento de la investigación. Bueno, van a agregar un tercero, que es la reiterancia. ¿Cuál es la diferencia entre reiterancia y reincidencia? Para ser reincidente tenés que tener 2 condenas firmes. Para ser reiterantes te alcanza con tener 2 procesos. Cualquier persona a la que le abran 2 procesos por 2 delitos, ahí está en la... Como nosotros, Ari. Claro, nosotros tuvimos 2 ya, sí. La imputación de una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma hubiera sido imputada, van presos. Si tenés más de 2 procesos abiertos al mismo tiempo, vas preso. La cantidad de dirigentes que hubieran ido presos en los últimos años con esta regla, la doctrina Irurson ni te cuento. Macri iría preso. Bueno, Macri sin hablar. Tiene un montón. Claro. Bueno, eso es ese es el elefante que pasa atrás de la manada de elefantes todos los días. Sí. Un proyecto de ley que si es aprobado... Yo no creo que esto sea aprobado. Por ahí es negociado y una parte sí, otra no. Esperemos que no en defensa propia, porque con esto van a empezar a hacer persecución política. Sí, con No, esto le van a incorporar a este proyecto probablemente la baja de edad de imputabilidad en el marco del mismo Está debate. eso, está el hecho de que los policías que disparen por la espalda no sean punibles. Hay Está varias... todo el botillón de Bullrich. Bueno, pero esta es la novedad. Bueno, la parte de relacionarte con el otro, es decir, bueno, si vos estás en la agenda de uno, te pueden pinchar el teléfono a vos. Si estás en la agenda de uno, te pueden allanar a vos. Si estás cerca del que hizo algo o pretendidamente hizo algo, que puede ser un infiltrado también, bueno, vos te haces cargo y vas en cana al mismo tiempo que... Este proyecto empodera a los servicios de inteligencia, que es el área que hoy más preocupa al jefe de gabinete en su relación, por eso ya 2 veces se encontró con el jefe de la CIA, ahora viaja de vuelta, Pose va a tener otra reunión más con referentes de seguridad interna, es decir, el jefe de gabinete está muy metido en el tema de seguridad interna y tiene una mano derecha. Se los voy a presentar porque hoy va a hacer noticia cuando visite la base china en Neuquén. No hace falta recordar mucho la historia. Estados Unidos se quejó públicamente por la existencia de un observatorio del espacio profundo en Neuquén, a la que se denomina base china. El gobierno argentino, para ser solícito con la queja de Estados Unidos, dijo vamos a hacer una intervención ahí, vamos a hacer una inspección. Bueno, hoy se va a materializar esa inspección. Desde aquella escalada a hoy cambiaron un par de cosas. El
intervención de la Argentina hoy en la base china va a ser compuesta por una comisión de científicos y funcionarios. Entre los funcionarios, encabezando la comisión, va a estar Jorge Antelo. Se los presento. Jorge Antelo es un ex brigadier, fue pasado a retiro en el año 2013. Hoy es la mano derecha de el señor, no es esta la imagen, sino la imagen del señor que pasé con lentes con un avión de fondo, justamente en su rol de brigadier. Antelo es el secretario de Asuntos Estratégicos, el puesto que le habían inventado en su momento a Vélez, o bueno, el puesto que lo había inventado Macri. Pompeo. Claro. Que ahí coordinaba la Cancillería con el Ministerio de Seguridad. Es una especie de asesor plenipotenciario que hoy lo ocupa este señor, que es la mano derecha de Nicolás Pose, jefe de gabinete. ¿La mano derecha para qué? Bueno, es el que diseñó y armó e incorporó a los funcionarios que hoy integran la AFI, a excepción del titular de la AFI. El resto de la estructura de la AFI, que está compuesta por exmilitares de distintas fuerzas, los nominó Antelo. Antelo fue también quien logró que se modificara la tradición de rotación en las Fuerzas Armadas y que la jefatura del Estado Mayor, que le tocaba a la Armada, le tocaba a la Marina, quedara en manos de la Fuerza Aérea. Ahora sabemos por qué se hizo esa operación. Quedó para la Fuerza Aérea porque Antelo, que es muy sensible, como buena parte de los jefes de la Fuerza Aérea son muy sensibles a los intereses materiales de los Estados Unidos, tenía un objetivo, que era la compra de los F-16. La compra de los F-16 se apalancó desde la omnipresencia de la Fuerza Aérea en la estructura de defensa hoy en la Argentina. Estructura de defensa que está integrada al Servicio de Inteligencia Civil y que va en camino a conformar algo que quienes vivieron en los años 80 seguramente recordarán, y que fue desmantelado, que es el Consejo Nacional de Seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad era un organismo donde orbitaban servicios de inteligencia civiles y militares. Esa es la pretensión máxima del señor Antelo. ¿Por qué? Bueno, porque le permitiría tener la suma de poder público en materia de inteligencia. La inteligencia en Argentina, la inteligencia en general en los países, tiene distintos objetivos. Está la inteligencia estratégica, por ejemplo, la que debiera aplicar a resguardar a la Argentina de amenazas terroristas. Ahí la inteligencia argentina ha mostrado muchas falencias. Sí. La inteligencia delictiva, la que se aplica, por ejemplo, contra los delitos federales, el narcotráfico. Y después hay un uso no legal, pero muy frecuente, de la inteligencia para las disputas políticas internas. Días pasados, cuenta la leyenda, que al final de una reunión de gabinete, Nicolás Pose se despidió de Sandra Petovelo, deseándole una buena estadía en Punta del Este. O sea, él se había enterado que... La frase que dice la leyenda, Pose le dijo a Petovelo al final de la reunión es: que la pases lindo estos 3 días en Punta del Este, ese hotel es hermoso. Y le hizo saber que sabía todo lo que ella iba a hacer. Cuenta la leyenda que Petovelo salió de ahí muy preocupado. Claro. Con la sensación de que, como se dice en la jerga de la inteligencia, la estaban caminando. Claro. Bueno, es una de las funciones que le adjudican, ya malas lenguas, le adjudican a Antelo. ¿Por qué se lo adjudican a Antelo? Porque es lo que hizo para el Grupo Ornequian desde que dejó la Fuerza Aérea. Pose y Antelo se conocen en el Grupo Ornequian. El Grupo Ornequian es un empleador muy generoso. Tiene mucho vínculo con la Fuerza Aérea, naturalmente. Opera aeropuertos. Claro. Digamos. Entonces, cuando el brigadier Antelo, ex brigadier Antelo, deja de ser un jefe militar, pasa a ser el jefe de seguridad del Grupo Aeropuertos Argentina 2000. Y trabaja en 2 proyectos específicos junto a Pose. Uno de esos proyectos, bueno, después fracasó. El otro fue montar el sistema de seguridad interna de la compañía. El sistema de seguridad interna de la compañía incluía el conocimiento profundo,
para volver a la base, ¿no? ¿La base de qué es? La base es de el espacio profundo. Espacio. Bueno, en general las empresas, las grandes corporaciones, tienen gente que se dedica a hacer espionaje interno. Lo cuenta Franco Macri en su autobiografía, digamos, que cuenta cómo buena parte de su vida empresarial se desarrolló en función del espionaje. Mecanismo que después Macri lleva a la función pública. Lo hizo como jefe de gobierno de la ciudad y lo hizo como presidente nacional. El famoso blockbuster, con el que, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, pero muchos de los dirigentes del PRO ni amagan con sacar los pies del plato, ni lo pueden soñar. Lo sueñan y ya les aparece un video. ¿Viste? Hay dirigentes del PRO que sueñan con emanciparse de Macri y les aparece un video en la mesita de luz. Bueno. ¿Puedo decir que el ratón Pérez está haciendo changas? No se atreven ni a soñar, prefieren no dormir para no soñar con emanciparse de Macri. Bueno, cuestión que el señor Antelo se dedicaba a eso. Se dedicaba, dicen, dentro del dispositivo del grupo Ornequian, a hacer tareas de inteligencia interna. Imagínate que ese señor, que viene de esa incubadora, la incubadora Ornequian, al igual que Pose, finalmente obtenga hoy información muy sensible de lo que ocurre en la base china, que todos los informes indican que se hace tarea científica. Pero que de todas formas involucra tecnología de punta, que es lo que se buscó preservar con lo que se llama el secretismo, digamos. ¿Por qué no es un lugar abierto? No es un museo, no es que es un lugar abierto al público para que la gente entre y vea, a ver esta máquina y vayan los pibes y toquen. Para eso están, no sé, el prohibido no tocar, que es un museo de ciencia. Tampoco son un museo para ir a ver las empresas de tecnología Ornequian. Tampoco, no existe eso. Pero esto no es una empresa, es un observatorio. Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional, pero hay gente laburando, ¿no? El observatorio, no es un lugar para pasear. Este observatorio, como el de la Unión Europea, que van a visitar mañana, atención, porque la Unión Europea también está preocupada por la visita del señor Antelo, porque en Argentina operan dos bases similares, la China y la de la Unión Europea en Malargüe. Esta comisión va a ir hoy a Neuquén y mañana a Malargüe. Ambas dependencias, ambos observatorios contienen tecnología que los estados no quieren difundir, porque son desarrollos tecnológicos de los estados. Bueno, ¿qué es lo que se sospecha? Es que el señor Antelo se va a llevar hoy información valiosa respecto a la tecnología con la que cuenta China. Y se lo van a tomar a mal los chinos. Y que el señor Pose, naturalmente, el jefe jerárquico de Antelo, va a recibir esa información valiosa y el señor Pose, insisto, va a tener ahora en Washington una tercera reunión con jerarcas de seguridad de los Estados Unidos y ya tuvo dos reuniones con la CIA. Dos reuniones con el jefe de la CIA en los primeros 100 días de gestión, una en Washington y una en Buenos Aires. Los chinos se lo van a tomar a mal. A ver, los chinos, son muy de enojarse que por gente estas paciente... cosas. ¿Con Murano? No. No, Murano es el... Murano no. Yo digo, ojo, Murano porque es como acá, un embajador. El señor Pose puede tener la posibilidad de ofrendarle a los Estados Unidos lo que Estados Unidos quería conseguir. También digo, que era la información, no creo que... No de si se hacían o no actividad militar. Estados Unidos ya sabe que no hay milicos ahí. Lo que no sabe es qué tecnología hay ahí. Sí, la cantidad de información que se va a poder tomar todo eso, a recabar es limitada también. Murano sabe soy periodista, cosas. quiero periodisticar. Convengamos eso. Digo, la información que se pueda recabar en una visita a simple vista también es bastante limitada. Va a haber una comisión científica encabezada ¿Vos que hablás con los innovación chinos? tecnológica Fíjate, que va a pedir manuales de funcionamiento. Fíjate si los chinos tienen pauta. No, hay que preguntarle a Michin Lee. Otro tipo de política. Ya que hablamos de Pose... Que pongan $1 cada chino. Un yen. Ya que hablamos de Pose, ustedes no sé si se acuerdan... Perdón, ¿cómo es lo que tiene el Banco Central? Un swap con el destape. Un swap con el destape. Chicos, ¿hacemos el destape China? Igual llega y Murano te lo destroza en 2 segundos. Sí. Dice, no, los chinos. No, ¿sabes qué? Ahora te voy a hablar de los chinos. Es para que te putee a vos y no a mí, Murano. Porque yo le arruino una cantidad de cosas a Navarro. Ya que estamos hablando de Pose. Todas me arruinan, no una cantidad. ¿Vieron que hay un librito que se llama Constitución Nacional? ¿A ninguno? ¿A Lantos lo quieren? Somos un colectivo. ¿Qué decía Lantos? Te escuchamos. Creo que hay un librito que se llama Constitución Nacional, cuyo cumplimiento es optativo, pero que dice en uno de sus capítulos que el jefe de gabinete tiene que ir todos los meses al Congreso a rendir cuenta de su gestión. Pero este no habla. Este es mudo, pero bueno, hay otros mecanismos. Nosotros teníamos un mudo también, ¿te acordás? Se reunió con Villarruel. Bueno, pero me estás spoileando el... Ay, perdón. Es linda. Encima que tengo que codearme para poder meter el dato, después me lo spoileas. Es lindo.
Dejalo interrumpir tranquilo. Es verdad, disculpame que te interrumpí mientras interrumpí. La cuestión es que se va a terminar el mes de abril, que No es te metas diciembre, con su enero, COVID. febrero, marzo, abril, el quinto mes ya de gobierno, y los diputados y senadores no le conocen la voz al señor Pose, que ya avisó que su primera visita al Congreso va a ser al Senado, porque le da ansiedad en la Cámara de Diputados, son muchos más y más ruidosos, pero que quiere responder preguntas solamente por escrito y después dar un discurso de media hora e irse a su casa. Pues no, mi ciela, le contestaron los bloques del Senado, y Pose le pidió a Villarroel que intermedie con ellos para modificar el reglamento y permitir que esto suceda. En realidad esto no es reglamentario, es constitucional, con lo cual difícilmente. Pero Villarroel lo que les dijo es que no, que él tenía que ir a hacerlo de todas formas, y que además ella no tenía en este momento la palanca en el Senado para hacer esto. De hecho, hoy se destrabó en el Senado el tema de los embajadores, algo que para cualquier otra gestión hubiera sido absolutamente un trámite, y estuvieron más de un mes. Y Villarroel, que le costó en el último mes replicar la mayoría que había conseguido en diciembre para armar las comisiones a su gusto, no quiere exponerse a mayores fricciones con los bloques. Villarroel, lo contamos acá muchas veces, es mucho más una política tradicional en ese sentido, tiene diálogo con todos los bloques, incluyendo con Unión por la Patria, trata de que los problemas que tienen los senadores, atenderlos, escucharlos y resolverlos. De hecho, tengo entendido que en los últimos días hubo un nuevo aumento de dieta para los senadores, que no se publicitó, no sé por qué se les debe haber escapado. ¿Cómo? Pero en ese marco Villarroel le dejó en claro a Pose que iba a tener que ir a hacer el trámite que ya habían hecho en su momento desde Santiago Cafiero, Marcos Peña, Juan Mansur y demás. En su momento, bueno, Aníbal Fernández, Abal Medina. Y Pose se enojó mucho con ella. Y esto se inscribe dentro de las internas que hay entre la Casa Rosada y la conducción de la Libertad Avanza en el Congreso, que en la Cámara de Diputados ayer tuvo otro episodio penoso, porque básicamente amenazaron a una diputada, Marcela Pagano, para que renuncie a la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Fue tal el nivel de apriete que le pegaron telefónicamente que la chica se descompuso y terminó internada. Terminó internada, así Marcela es. Pagano, que es una periodista que todos conocemos, con muchos años de experiencia, digo, no es alguien que la agarraron por la calle y no está acostumbrada, la deben haber apretado en otra oportunidad, como nos pasa a los periodistas. Aparentemente la han insultado y amenazado con que le iban a mandar a todos los trolls, que le iban a destruir su imagen y qué sé yo. Empezó a vomitar, se descompuso y terminó internándola. Sí, y ni aún así pudieron conseguir lo que querían, que era un quórum para que hoy sesionara la Comisión de Juicio Político y cambiar sus autoridades. Porque recordemos cómo empezó esto. Hay un costado que por ahí nunca juntamos toda la data para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero estamos hablando de un nivel de crueldad muy grande, de apriete muy grande. Y tenés actores, digo, acabo de hablar de Nicolás Pose como jefe de los servicios de inteligencia. La vicepresidenta, como sus relaciones con los genocidas. Petri con los milicos y haciéndose el milico del Bullrich, haciendo este código contra la mafia. Digo, no es nada más que una cosa económica este gobierno. Acá hay un nivel pesado. Así es, así es. Sí. Y también contamos la semana pasada las internas entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, hay muchas internas y muchas de ellas, como la de Villarroel y Pose, o como la de Bullrich con Waldo Wolf / Macri, porque en realidad ahí el tema es que Macri teme que Bullrich se junte con Milei para sacarle a la Ciudad de Buenos Aires al PRO. Básicamente de eso se trata. Que se dirimen entre gente que maneja herramientas legales muy pesadas. Y no siempre las utilizan legalmente. Que sean legales no significa que siempre se utilizan legalmente. Digo, que haya ministros de seguridad compitiendo en una interna a ver quién es más violento o más rápido a la hora de desalojar la 9 de julio. O que haya dos alas de las Fuerzas Armadas, una cercana a la vicepresidenta y otra al jefe de gabinete, ambas con relación con los servicios de inteligencia, también disputándose poder interno, sabemos que en un país como la Argentina termina mal necesariamente. Sí, en relación al tema del gobierno pesado, digamos, la estructura de gobierno se está armando de manera tal de que pueda prescindir de las decisiones del presidente. Esto es bastante novedoso en la Argentina, pero se toman decisiones en la Argentina, decisiones ejecutivas, sin que el presidente muchas veces esté al tanto de eso. ¿Cómo se verifica esas cuestiones? Bueno, porque el presidente a veces dice una cosa y al día siguiente ocurre otra.
Claro. Muchas de esas decisiones pasan por Karina Milei, pero no todas necesariamente pasan por Karina Milei. Entonces, la omnipresencia de Pose, que expande sus influencias sobre cuestiones tan sensibles como negocios interpaíses. La compra de una veintena de aviones es un negocio entre país y país. En tal caso, entre tres países, porque involucra a Dinamarca, que no le pudo ni regalar estos aviones a Ucrania. No, eran otros no esos. importa, Eran bueno. otros. No, bueno, no desinformemos. Estos son recapados. Están bien. Eran Circuló otros, esta semana. otros Estos F-16. habían sido unos aviones que habían sido rechazados por Colombia y Ucrania y no es cierto. Eran Son otros. Seamos Pero estrictos con la información. en el caso de estos aviones funcionan más que como un aporte de Estados Unidos a la seguridad nacional, sino como una intervención directa en el mecanismo de defensa. Estados Unidos es aliado de Gran Bretaña y Argentina se supone que tiene un litigio con Gran Bretaña. Bueno, nos está invadiendo en este momento. Bueno, Están adentro digo, de se nuestro supone país. porque no sé el grado hoy Claro. de convicción en ese litigio. Pero ¿por qué es importante esto? Porque Pose es un hombre de negocios. Viene de esa filosofía, de ese sistema de pensamientos. Y lo que viene, y en eso sí se involucra Milei, porque Milei justamente la función que tiene es el de soltar los caramelos de madera en el debate público. Lo que viene es un negocio no muy relevante en volumen, pero sí en términos culturales, que es la privatización de la educación pública, por el lado del arancelamiento. Hoy va a ser tema, mañana va a ser tema, y hasta el 23 va a ser tema, el desfinanciamiento de la Universidad de Buenos Aires, porque hoy estábamos viendo una marcha muy importante en defensa, por ejemplo, de los hospitales universitarios, y hay desde ayer también presencia permanente de alumnos, docentes, en aulas y sedes de facultades. Si ustedes se fijan, ¿a qué dedicó el tiempo Milei en las últimas 24 horas? Fue a atacar a la UBA, a provocar el conflicto, no a desescalarlo. Sí. Cuando Milei provoca el conflicto... A las universidades en general, diría. A las universidades en general, pero universidades públicas. Sí, Universidades públicas. Sí. Cuando Milei escala el conflicto es porque la intención ulterior es un negocio. Claro. En este caso, el arancelamiento de la UBA encubre la maximización de las posibilidades de las universidades privadas, donde Claro. Milei se desarrolló. Milei no Claro. pudo desarrollarse en el ámbito de la educación pública, Claro. ni como alumno ni como docente. Claro. Nunca pisó la uva, de hecho. Claro. Ni el CBC. Entonces, ojo, porque el arancelamiento, como vos decías con el tema de la salud, el arancelamiento de la educación pública se va a tratar de imponer como una necesidad, Claro, como una necesidad. como un hecho justo, Claro, porque si hay yo- personas... No tenés luz, mira, yo no tengo plata para pagar, y van los extranjeros, Exactamente. y estudian cosas que no importa, y van a adoctrinarlos, y hasta que la clase media alta dice, tiene razón, che, va, que pague. Y empiezan con el que puede, que pague. Y un día pagan todos. Y te van a Y se tirar- acabó la movilidad social ascendente, se acabó yo que Obvio. nací en la Villa Miseria de Talar, Es el plan de y estoy miseria, lo que acá. hablamos al ¿Y se principio. podrá acabó. construir para el martes una marcha como la del 2x1? Yo creo que va a ser multitudinaria. Yo Porque creo que va a ser multitudinaria. recordemos el 2x1 fue en pleno macrismo. Y lo frenamos, el 2x1. Pero además con el macrismo en ascenso. Así es, en el mejor momento. Se iban a quedar 12 años, reelegía Vidal, reelegían todos, y la Corte aprovechó ese momento para decir que los genocidas podían tener el 2x1. Y la movilización... Hay que crear algo lo suficientemente potente como para que sea intimidatorio. Todos nosotros hemos estado en muchas movilizaciones ya. Es de las más grandes que yo recuerdo, la del 2x1, y Sí, tuvo sí. que recular en chancletas la Corte y el gobierno de Macri. Sí. Yo pondría ahí- de una alternativa política. Bueno, yo pondría ahí como hito lo que fue el último 24 de marzo, donde también se hizo retroceder un gobierno que estaba evaluando y preparando medidas que no tomó finalmente, Sí. después de una marcha que fue muy masiva y que está siendo tomada en cuenta en el plan de lucha que tenemos por delante. Claro. Porque cuando la CGT decidió Por algo va la hacer la CGT. marcha el 1 de mayo y después convocar un paro el 9, lo que querían era hacer una marcha un día no laborable, Claro. porque vieron que el 24 de marzo, domingo, la cantidad de gente que confluyó Funcionó, fue mucho claro. más grande. Entonces Claro. quieren replicar esa experiencia el 1 de mayo. El 23, obviamente, es
es día laborable, pero todo lo que es el sistema universitario va a parar. Y también se agregó otra fecha más al cronograma de lucha, que es todos los estatales van a parar el 30, el día previo al 1 de mayo va a haber un paro nacional estatal. Che, quiero decir algo, ustedes habrán visto, todos los que están escuchando todos los días o viéndonos, nosotros estamos en este momento en la AM, 1070, estamos en 216 repetidoras, se sumaron 2 más. Estamos en YouTube, en Twitch, en el streaming de la radio. Estamos en Telecentro y varias claveras del interior. Estamos en TDA. Y hay mucha gente escuchando. Y todos los días, la verdad, que me lo comentan políticos, colegas periodistas, que esto que se ha creado aquí, al que vienen periodistas, hay algunos fijos y otros que van rotando todo el tiempo, es el espacio de información. Se tira una cantidad de información impresionante todo el tiempo. Luego se debate con distintas opiniones, que se ha generado algo aquí en el Destape, que es relevante para la democracia, relevante para el campo popular. Esto se da al mismo tiempo que salió la información de que el Destape es líder en streaming, es decir, en edición de lo que pasa para pasar luego en las redes, en YouTube, que tiene el 40% del mercado, lo tiene el Destape. Se da en el momento en que acabamos de abrir una FM, mientras yo estoy hablando acá, está Matías Colombati en la FM, en la 107.3, es decir, hay un montón de cosas en donde el Destape se está consolidando, pero en un momento dificilísimo, la verdad. O sea, los medios en Argentina y en el mundo hoy no son de un grupo de periodistas como es esto. Esto es un grupo de periodistas que armó esto, hace un rato lo comentaba Ari cómo lo armó, y que yo coordino. Los medios tienen atrás, uno tiene una telefónica, el otro tiene la otra telefónica, el otro tiene Paramount, el otro es de un sindicato, el otro es de una petrolera, el otro es de una constructora. Entonces, si no hay pauta, no importa, un poquito de acá, un poquito de allá, y los tipos, ayer me decían que la pauta para Clarín es el 1,2% de su facturación. O sea, no le hace ni cosquilla. Para nosotros es muy relevante, es decir, poder sostener todo esto en esta circunstancia, y es casi imposible. Necesitamos el crecimiento de los suscriptores, es decir, de gente que se dé cuenta de que acá hay un espacio que le puede garantizar la información, y además garantizar la información diciendo desde dónde hablamos y siendo críticos del espacio donde hablamos incluso. A algunos le parecerá mejor, otro peor, pero no. Tenemos la idea de que se merecen la mejor información, que es lo que está ocurriendo, y un espíritu crítico que no esté halagando siempre al que está el poder o el que es amigo mío y qué sé yo. Ahora, es muy difícil de sostener, los fierros, cualquier cosa sale, vos gastás 50, 60 millones de pesos solo en Google, solo las cuentas de las 2 radios de luz suman 12 millones de pesos, es una cosa terrible. Aquí se tiene todos los empleos en blanco, aquí se paga el día primero, es decir, vos tenés que generar las condiciones para que el periodista pueda desarrollar, porque si el periodista tiene 7 trabajos, después no puede hacer lo que acabas de escuchar recién con tal nivel de información. A mí me parece que la única forma de salvarnos de no ir hacia un gobierno que convalide en 2025 y se convierta en un gobierno autoritario y que todas estas leyes pasen y realmente vivamos una noche muy oscura nuevamente como hemos vivido, es garantizando la información. Entonces, como estamos muy complicados, y yo creo que es imprescindible, le pido a todo el que se pueda que se suscriba, que dé un apoyo. Cada uno da lo que puede. Digo, vos podés dar 5.000 pesos. Hoy se suscribió una persona que puso 50.000 pesos. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Tan bienvenido como el de 5.000. Pero son apoyos que indudablemente ayudan fuerte. Digo, vos te suscribís e inmediatamente vas y te hacen un descuento en su mercado y la recuperás el dinero. Fundamentalmente es la intención, en las ganas de comprometerse y sostener algo que ustedes saben cómo surgió de la censura, ¿no? Cuando nos empezaron a censurar a todos, no solo a mí, yo por ahí era el más famoso. Todos venimos de lugares que fueron cerrados, o fuimos despedidos, o fuimos censurados y armamos esto. Había mucha gente, grandes periodistas con una familia, qué sé yo, que había sido despedido, no le habían pagado la indemnización. No quiero volver a dar nombres, pero hubo un montón de gente que se decía peronista y que hizo esas cosas. Bueno, es difícil de sostener y se los quiero comunicar. Está complicada la cosa. Así que todo el que pueda, digo, entrás al Destape Web, arriba hay un cartel que dice hagamos historia, suscríbete y ahí elegís qué es lo que vos podés poner por mes. Inmediatamente podés entrar a un supermercado, tenés un 15% de descuento y lo recuperás, o podés poner un aviso, porque tenemos listados de aviso, un listado en Clarín te sale 10 lucas, acá te sale gratis porque sos suscriptor, tenés búsqueda de empleo, tenés encuentros con personas, hay un montón de beneficios para generar una comunidad. Ahora,
hoy la información depende mucho de quién la financia. Si a mí me financia una prepaga, me paso el día diciendo, uy, pobre prepaga. Si me financia un laboratorio, diciendo, uy, pobre laboratorio. Si me financias vos, yo te puedo decir todo lo que te tengo que decir. Hace falta un poco de coraje también, viven haciéndonos causas para meternos presos, viven demonizándonos en la tele, cosa que después la gente nos moleste por la calle. Hay que darle. Y bueno, y por lo menos entonces la gente tiene que ganar un sueldo digno y tiene que trabajar en condiciones dignas. Y para eso, para sostener esto que realmente se ha vuelto algo potente, los proyectos del campo popular siempre han sido o débiles, muy chiquitos, muy de nicho, o grandes pero que terminan trabajando para otros negocios, no para hacer periodismo. El que pueda, que se suscriba, nos va a dar una mano y vamos a poder nosotros seguir garantizándote este nivel de información que acabas de escuchar. Ya nos vamos, está Ricardo Foster. Dale, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoya este proyecto. Sumate.